Ok, ya volvió la luz. Bueno, pero sí, se va a ir en dos y si logro unirlos, pues yo tenía un programa para unir cosas y lo perdí. Si alguien tiene algún programa o conoce un programa para unir archivos, ahí me lo comparte porque yo lo hago en línea. Pero cuando son ya cosas bastante largas, o sea, grandes, archivos mayores de 1 giga, pues ya no los quiere unir para subir un solo, ¿verdad? No, pero en YouTube antes de subir se pueden unir también. Bueno, y voy a ver cómo hago. Si no, pues van a haber dos archivos. Ya sería Mediastino, ¿qué? Esta era Mediastino 3. Y bueno, la anterior, el pedacito, eran como 20 y pico minutos, Mediastino 3, y esta sería Mediastino 4. Está mejor para estudiar así en tramos, en diferentes tramos. Pues bueno, hablábamos de la, permítanme que no he activado el puntero, aquí está. Hablábamos de los recesos, que son las reflexiones que se dan, pues, por la reflexión que se da por la unión de ambos pericardios serosos. Entonces, y estos crean esos recesos o esas bolsas, por decir así, que sirven para hacer separación entre los grandes vasos, porque ahí es donde se da la unión y ahí es donde se da la reflexión. Entonces, eh, tenemos un seno pericardio transverso que es para separar las arterias de las venas, ¿verdad? Y tenemos el pericardio, perdón, el seno pericárdico oblicuo, que es formado por la reflexión sobre las venas pulmonares del corazón. Entonces, pues esa función ejercen estos senos. El pericardio, como dice ahí, está irrigado pues permítanme que el puntero ya me está jugando otra vez. Este puntero tiene vida propia. Vamos a ver aquí. Ahí está. El pericardio pues está irrigado por ramas de la arteria torácica. Ojo, ¿de dónde viene la irrigación del pericárdico? Son ramas directas de la arteria torácica interna, también de la pericardiofrénica, de la musculofrénica y de la frénica inferior. Y también ¿cómo se llama? Y la aorta torácica, pero es que de ahí es donde salen ellas, ¿verdad? Luego tenemos el drenaje, pues gracias a la colaboración de las tributarias de la vena ácidos y de la vena y de las venas torácica interna y de la frénica inferior, superior, perdón. Sí, porque las frénicas, ahí vamos a ver que hay frénica superior e inferior. Las superiores son torácicas y las inferiores ya son abdominales. Y por último ahí, pues los nervios del pericardio, que son ramas pues del nervio vago. ¿Se acuerdan de un plexo cardíaco que vimos en, cuando estábamos hablando de las estructuras, ¿verdad? Que pasaban de un lado hacia otro, pues hablábamos de un nervio vago y ahí veíamos el plexo cardíaco, que es gracias al nervio vago. Los nervios pericárdicos de los troncos simpáticos y de los nervios frénicos también colaboran en esa función. Hay que tener muy en cuenta pues que la sensibilidad o el registro del dolor, ¿verdad? Del pericardio es principalmente es del pericardio parietal, no del seroso. Es del pericardio parietal y es conducido pues por fibras aferentes somáticas en los nervios frénicos. Ojo con eso. Si se recuerdan, cuando estábamos describiendo los nervios frénicos en la clase, en la clase anterior, cuando veíamos mediastino superior, veíamos cómo los nervios frénicos pues atraviesan por completo el mediastino, pasan de un lado a otro, desde el cuello pues hacia abajo, ellos vienen de las raíces nerviosas de C3, parece, de por ahí comienzan, y llegan pues llegan hacia el diafragma. Uno corre por la base del corazón y el otro corre por el ápex del corazón, por el lado derecho y el lado izquierdo, digamos. Entonces, y recorren sobre el pericardio fibroso, pues de él es que llevan la sensibilidad hacia el sistema nervioso central. O sea que el dolor del corazón es gracias a estos nervios, porque el que sufre pues es el
el pericardio fibroso, que es transmitido por las lesiones al interior pues, del corazón. Por esta razón también el dolor asociado a la alteración pericárdica, o sea, a alguna situación en el corazón, puede ser referido a la región o bien supraclavicular en el hombro o al área lateral en el cuello, llegando pues hasta los de, ¿cómo se llama? Hasta el brazo, y en algunas ocasiones pues también se refiere a la base del corazón o en el diafragma, y hay que tomar en cuenta pues algunos segmentos cervicales como el C3, C4, C5, que es de donde nace el nervio frénico. Entonces se puede haber un dolor que se llama dolor referido, y muy frecuentemente pues los pacientes cuando han sufrido un infarto, el dolor puede comenzar, por ejemplo, es un dolor no identificado específicamente a donde está doliendo, por decir así. Un dolor de un infarto al corazón pudiera ser registrado en la base del cuello, al lado izquierdo. Puede ser registrado en el hombro izquierdo. Puede ser registrado en el miembro superior izquierdo, específicamente en el antebrazo, y casi siempre con los últimos 3 dedos, ¿verdad? Del dedo medio, anular y el quinto dedo, dolor referido en esa zona. O dolor en el estómago, dolor en la boca del estómago, como nos dice la gente, que muchas veces ya ha habido paciente que llega con un infarto al corazón y el paciente refiere solamente dolor en el estómago. Se le ha puesto ranitidina, omeprazol y lo tenemos en observación, y cuando se le ocurre a alguien hacerle un electrocardiograma descubrimos que el paciente tuvo un infarto al corazón. Entonces, hoy ha habido ocasión de que alguien ha ingresado a un paciente, hasta le ha puesto medidas de resucitación, ¿verdad? O le ha administrado tal vez hasta adrenalina, epinefrina, y era una gastritis. Entonces, pero es por eso, es por el dolor pues que es dolor referido realmente, y es un dolor pues a veces y cómo se llama, difuso, un dolor agudo de presentación eh, prácticamente de la nada, pues verdad que aparece así intempestivamente, y hay que sospecharlo, ¿verdad? Según los síntomas, pero hay que tomar en cuenta que pudieran ser otras cosas, pero es gracias a la inervación pues del nervio frénico. Bueno, sigamos. Hablando un poco sobre las estructuras donde él pues envuelve el pericardio. Acuérdense que estamos hablando del pericardio, pero porque estamos refiriéndonos al mediastino medio. El tronco pulmonar está incluido en el saco pericárdico, cubierto por una capa visceral de pericardio seroso, y está asociado a la aorta ascendente en una vaina común. Son estructuras de salida. Las dos principales estructuras arteriales, bueno, las dos únicas estructuras arteriales que salen del corazón. Después vamos a ver por ahí las coronarias, pero como dependen de la aorta, estas salen pues del corazón y salen en una vaina. Cuando decimos vaina, es una estructura que le envuelve, que es parte también del pericardio. El origen y el trayecto pues del disco intervertebral, más o menos, ¿verdad? Entre las vértebras T4 y T5, que es el nivel del que ya habíamos hablado, la línea imaginaria con el ángulo de Lewis, y se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Eso pues ya lo saben. Aquí pues de forma ilustrativa pues lo vemos, ¿verdad? El tronco pulmonar, y vemos pues esta es la vaina, este es pericardio, esta es la vaina que las mantiene pues a ellas unidas, pero ya sabemos que gracias a los senos pues se separan de una u otra forma. Entonces esto es el tronco pulmonar. Aquí acordémonos del ligamento arterioso, que es el conducto arterioso en el feto. Entonces aquí está la arteria, el tronco pulmonar, la derecha y la izquierda. Perdón, la izquierda y la derecha, arterias pulmonares. Esta es la vista de la cara anterior.
Recordando lo que describíamos del pericardio, que está adosado al ¿cómo se llama? Al diafragma, y también por ligamentos está adosado a la cara anterior a la cara posterior del esternón. Esta es la cara posterior. Aquí vemos pues las arterias pulmonares que vienen del ventrículo derecho. Y aquí pues, bueno, aquí no hay pericardio en esta zona. Sigamos. Otra estructura, la aorta ascendente, está contenida en el saco pericárdico y está cubierta por una capa visceral del pericardio seroso, que también rodea el tronco pulmonar dentro de una vaina común. Nos lo vuelve a repetir. El origen, pues más o menos en el tercer cartílago costal izquierdo, pasa al mediastino superior, donde ya conforma el callado de la aorta. Pero no olvidemos que solo la mitad inferior es la que está en el pericardio, o sea, dentro del pericardio o intrapericárdico. Existen tres pequeñas prominencias enfrente de las valvas semilunares de la válvula aorta, de donde nacen las arterias coronarias derecha e izquierda. Eso lo vamos a ver pues más adelante. Casi a la salida de la arteria aorta, o sea, en el nacimiento, inmediatamente después de las valvas semilunares, pues ahí se ven, ¿cómo se llama? Ahí se ven esas prominencias, son unos senos de donde nacen pues las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda. Hablamos también después de otra estructura que está intrapericárdica, como lo es la vena cava superior e inferior. La mitad inferior de la vena cava superior se localiza en el interior del saco pericárdico, similar a la arteria aorta. El origen más o menos a nivel del segundo y tercer cartílago intercostal, y inmediatamente después pues alcanza a la aurícula derecha. La vena cava inferior pues es una pequeña porción, se sitúa en el interior del saco pericárdico antes de entrar a la aurícula derecha, o sea que también tiene una porción dentro del pericardio, la vena cava inferior, después de pasar el diafragma. Con las venas pulmonares pues es igual la situación, solo que ellas pues están en la parte posterior, casi en la cara posterior o dorsal pues del corazón, en la base, es dorso basal más que todo. Entonces ahí se encuentran las venas pulmonares, para que lo veamos. Ahora, pero recordemos, aquí tenemos las venas pulmonares, están prácticamente paralelas a la entrada y de ambas venas cavas en la aurícula derecha. La aurícula izquierda pues está paralela, ¿verdad?, a la aurícula derecha, y ahí pues encontramos la salida de las venas pulmonares. En esta zona nos señala lo que hablábamos allá del seno pericardio, que nos ayuda a mantener pues separadas las venas pulmonares, pues que son 4. Sigamos. Aquí estábamos. La inervación simpática. La estimulación del sistema simpático, pues aumenta la frecuencia cardíaca y por ende aumenta la fuerza de contracción. Ese es el efecto de la inervación simpática. Aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción. Esto pues asociado al sistema nervioso, ¿cómo se llama? Autónomo, que conduce la sensación dolorosa que es detectada a nivel pues, celular, como situaciones de lesión tisular. Ojo aquí, el dolor registrado en el pericardio, fibroso, es dolor de estiramiento. Esa es la sensibilidad que se tiene, dolor de estiramiento, que pudiera ser, o de dilatación, que pudiera ser a veces, por ejemplo, en un síncope cardíaco, en una, ¿cómo se llama?, en alguna sobrecarga, por ejemplo, de volumen, y no llegar a ser realmente un infarto, porque el infarto implica lesión tisular,
muerte tisular. Entonces, ese dolor, que ya sí ese es característico en el propio quinto espacio intercostal, ¿verdad? En esa zona, en la periferia, que está la punta del corazón, ese sí es el dolor de un infarto al corazón y posiblemente masivo, o sea, del que no se sale, del que ese pues hasta ahí. En ese momento le entregan a uno la visa para Los Ángeles y ni modo, se tiene que ir. Entonces, ese es el dolor de la isquemia, es el dolor de la necrosis tisular, de la muerte de la célula en esa zona. Este dolor es a menudo referido en una región cutánea inervada por los mismos niveles medulares, regiones alrededor pues del corazón, y también puede, ¿cómo se llama?, incluir la referencia que da el nervio, los nervios frénicos a las regiones que ya habíamos descrito, ¿verdad? Entonces, por eso es que en un tipo de dolor que aparece así de forma súbita, pues no hay que desestimarlo, ¿verdad? Porque podría tratarse sí de un infarto, y lo que veamos primero solo sea, como decimos popularmente, el anuncio, ¿verdad? Nada más. Pero sí puede ser el augurio de un infarto. Entonces al paciente pues hay que movilizarlo pues lo más pronto posible. Entonces todo esto son sensaciones asociadas al sistema nervioso simpático. Es decir, pues que estas fibras, vea, simpáticas, alcanzan al corazón a través de los diferentes nervios cardíacos que nacen en el tronco simpático. Las fibras simpáticas preganglionares de los 4 o 5 segmentos superiores de la médula espinal torácica penetran y cruzan el tronco simpático. Es decir, pues esas son las relacionadas con este registro o con esta acción. Veamos la inervación pues parasimpática, la estimulación del sistema nervioso parasimpático, pues hace lo contrario del simpático, reduce la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción y produce una vasoconstricción de las arterias coronarias. Esa ya es otra función que genera la inervación parasimpática, o sea, disminuye el calibre de las arterias coronarias, por ende, disminuye la alimentación o la irrigación del propio músculo cardíaco, porque las arterias coronarias son las encargadas de irrigar pues todo el corazón. Las vamos a ver después, esas arterias coronarias. Aquí con esto pues terminamos de ver el mediastino medio. No vamos a ver corazón porque esa ya es una clase aparte. Aquí lo que me interesaba es que habláramos de los pericardios y principalmente el fibroso, ¿verdad? Porque ese es el que se considera o lo que hace los límites del mediastino medio. Veamos ahora el mediastino posterior, o sea, este mediastino, el que está entre los cuerpos vertebrales de las vértebras dorsales o torácicas de T5 hasta T12, hasta la última, y lo que está por detrás del pericardio, ¿verdad? Del pericardio fibroso en la parte posterior. Entonces este es el mediastino posterior. Los límites, pues el plano transverso de T4, T5, del que hablamos ya mucho, vea, ese es el límite superior o vendría a ser el techo. La base viene a ser el diafragma, ¿verdad? Es la base de o el límite inferior. Y los laterales, las partes mediastínicas de la pleura parietal. Eso no ocupa mayor explicación porque lo venimos viendo desde ya rato. Entonces, eso es el mediastino, los límites del mediastino posterior. Hablando un poco de los contenidos que encontramos en el mediastino posterior, vamos a tener la aorta torácica, ¿verdad? La aorta torácica descendente, esto que vemos aquí, la vena ácigos, la vena hemiácigos, los conductos torácicos, también podemos encontrar la ácigos accesoria, podemos encontrar nervios vagos, nervios esplácnicos mayores y menores, el esófago y la cadena de nódulos linfáticos
mediastínicos posteriores que están adosados completamente a la columna vertebral. Aquí no se logran ver. Yo creo que vamos a tener otra más adelante donde sí los vamos a ver. Pues esos son los componentes que encontramos en el mediastino posterior: arteria torácica, vena ácigos y hemiácigos, vena ácigos accesoria, conducto torácico, nervios vagos, nervios esplácnicos mayores y menores, el esófago, nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. El frénico no va aquí, eso acordémonos, va en el medio prácticamente, superior. Sigamos. Veamos las estructuras. El esófago pues es un tubo muscular flexible, él tiene movimiento libre al interior pues del mediastino. Aquí lo encontramos. El esófago se inicia pues en el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de C6 más o menos. Esos son los límites del esófago. Termina a nivel del cardia del estómago en aproximadamente en T11, o sea, cuando atraviesa el diafragma, él se conecta directamente con el estómago. Aquí vemos el esófago ya penetrando la cavidad abdominal. Automáticamente aquí se conecta al estómago y esa zona se le llama cardias. Desciende pues sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales en la línea media, tirado un poco hacia la izquierda. Ahí vamos a encontrar el esófago. Bueno, al aproximarse al diafragma, o sea, cuando ya va en parte ya terminal, se desplaza anterior y a la izquierda, bueno, ya lo mencionaba, hasta quedar anterior a la aorta torácica. O sea, él en cierta forma en el trayecto, veamos aquí, en cierta forma va un poco paralelo, pero a medida va descendiendo se vuelve anterior. La arteria aorta todavía continúa hacia abajo hasta llegar a los pilares del diafragma. Pasa a través del yato esofágico a nivel de T11. Tiene una curvatura anteroposterior paralela a la de la porción torácica de la columna vertebral. Está fijado, estas son cosas importantes, superiormente por su unión a la faringe. O sea, ¿se recuerdan los puntos de fijación que hablábamos de la arteria aorta? El esófago pues también tiene puntos de fijación. Lo hace en su inicio y en su final. En su inicio cuando se une con la faringe y en su final cuando se une con el diafragma o cuando lo atraviesa. Esos son los puntos de fijación, o podemos decir no móviles, del esófago. De ahí todo su trayecto sobre el mediastino superior y sobre el mediastino posterior, él es móvil. Él tiene movilidad. Acordémonos que el esófago se dilata y se contrae también. Se contrae con el movimiento peristáltico para hacer bajar los alimentos hasta el estómago. Y tiene movimientos de lateralidad que son acompañando a los movimientos propios de los pulmones, de los latidos del corazón. Entonces ellos se desplazan, tienen cierta movilidad. Situación que como organismo, o sea, como órganos no lo sentimos, esos movimientos. No sentimos los... Pero sí, por embargo, perdón, qué feo eso. Pero sin embargo, sí sentimos la dilatación del esófago. Por ejemplo, cuando nos atragantamos, cuando comemos a la carrera, cuando nuestra digestión es algo lenta, entonces vamos a sentir cómo nos atragantamos, así de sencillo. Se siente un dolor intratorácico, ¿verdad? Cuando la alimentación va hacia abajo, cuando no se mastica bien, cuando se come cosas demasiado duras, o cuando el bocado pues que uno ingiere es demasiado grande. Pero el esófago pues tiene la capacidad de dilatarse. Y veíamos lo que hemos estado hablando, el esófago por detrás de la tráquea, luego pues va anterior y un poco lateral izquierdo a los cuerpos vertebrales, de una u otra, de una forma pues paralelo a la arteria aórtica torácica. Ya en el extremo distal, él se vuelve anterior a la arteria aorta. De ahí, aquí vemos la arteria aorta entrando pues a la cavidad abdominal. Los únicos dos agujeros que presenta el diafragma pues son el yato de la vena cava
y el yato esofágico. Pero desde ya lo digo por si se me olvida, aunque yo creo que lo hablamos en la 1, creo que sí, no recuerdo. El diafragma pues se considera en una literatura que solo tiene 2 yatos, porque lo que existe aquí no es un yato en sí, sino que es un espacio que existe entre los pilares de unión a la vértebra, en los pilares diafragmáticos, y ese espacio es aprovechado pues por la arteria aorta para pasar de tórax al abdomen, y ya pasa como arteria aorta abdominal. Entonces no es un yato, no es un agujero como tal cual lo vemos aquí, pero se tiende a considerar como un agujero, y así nos vamos a quedar aquí en estas clases, como un agujero. Relaciones importantes en el mediastino posterior, ¿con qué se relaciona? Pues al lado derecho, con la parte mediastínica de las pleuras, en el lado posterior, del lado derecho, con el conducto torácico, del lado izquierdo, con la aorta torácica y con la aurícula izquierda. En la cara anterior, pues con la arteria pulmonar derecha y con el bronquio principal izquierdo. Entre otras estructuras, pues además del conducto torácico, también es posterior el esófago, que incluyen parte de la vena semiácigos, los vasos intercostales posteriores derechos, y cerca del diafragma la aorta torácica. Fíjense que esto de relaciones está en la literatura, pero yo no lo considero tanto así, lo considero más como casi repetición del contenido. Y prefiero mejor que lo manejemos así. Mejor apréndanlo como contenido, y eso tiene más valor que estarlo aprendiendo como relaciones. Porque se sobreentiende mejor como con qué es lo que contiene el mediastino y no con qué se relaciona. Entonces, manejémoslo así. Quiero ver si hay más. Creo que hay más relaciones. Bueno, no, esto no, el tema es que está mal ahí, pero no es así, eso no es relaciones. El esófago. El esófago puede ser comprimido, comprimido no es, sino que puede presentar estrecheces, por decir así, el esófago en 4 zonas. Una es en su unión, en la fijación superior, o sea, en la unión del esófago con la faringe. Esa es una ligera estrechez que puede presentar el esófago. Otra es en el mediastino superior, cuando se cruza con el callado de la aorta. En esa zona está el callado, y ustedes, como pueden ver, va posterior a la tráquea. En esa zona está la bifurcación de la tráquea y el callado de la aorta, que hacen una sola estructura, por decir así, pues le provoca otra estrechez al esófago en esa situación. Y las últimas dos, cuando también es atravesado por el bronquio principal izquierdo, ya me adelantaba diciendo eso, pero esa es otra situación de estrechez, que es la del bronquio principal izquierdo, o sea, en esta zona de aquí, ya más abajo, este es el bronquio principal izquierdo, y en el yato esofágico, o sea, en la otra fijación, antes de entrar pues a la cavidad abdominal. Esto sí me interesa. ¿Cuáles son los 4 sitios de compresión o de estrechez por efecto externo que presenta el esófago? En el cuello, cuando se une con la faringe. En el mediastino superior, cuando es atravesado por el callado de la aorta. Y en el mediastino posterior, cuando es atravesado, cuando se encuentra en el camino del bronquio principal izquierdo. Y en el yato esofágico. Esa es la cuarta situación. ¿Cómo se llama? Porque sí, vea, esas estructuras circundantes ocupan espacio, y eso pues tienden a comprimir, no pueden comprimir la tráquea porque tiene su estructura o su esqueleto cartilaginoso, pero el esófago no, es muscular y fácilmente se va a comprimir. Ahora bien, esas compresiones o esos sitios de estrechamiento cobran bastante importancia, más que todo en clínica, porque, por ejemplo, así como pasa con el bronquio derecho,
en el pulmón, en estas zonas de estrecheces puede ser lugar donde se puede quedar atrapado algo que ha sido ingerido, ¿verdad? Esas zonas pueden ser las que se detengan ahí dependiendo del calibre de la luz del tubo y que presente por las estrecheces que tiene durante su trayecto, pero ahí puede llegar a localizarse algo que ha sido ingerido y que se ha quedado trabado, como decimos. También en estas zonas de estrechez, las cosas, bebidas o algo que ha sido ingerido como corrosivas, ¿verdad? Por ejemplo, esa gente que, que se que se quiere suicidar tomando ácidos o tomando venenos y cosas así, antes de morir, pues ellos se quejan y pueden vomitar sangre por la corrosión y el daño que ha hecho estos líquidos en el momento que han pasado por las estrecheces, porque ahí se enlentece el paso de los alimentos y por supuesto de los líquidos, y alimentos o cosas corrosivas, pues es ahí donde más dañan porque tienen contacto. Y el esófago pues no tiene la misma protección hacia ácidos como la tiene el estómago. Entonces pueden dañar las cosas corrosivas que se han ingerido. Algunos toman ácido de batería o ácidos para limpieza o los fertilizantes, los gramoxones y todas cosas. ¿Verdad? Entonces ese daño es a nivel pues del esófago y es en esa zona donde puede ser, pero también pueden ser cosas accidentales. En nuestra cultura, pues todavía la gente en el campo guarda el gas propano, el gas querosene, ¿verdad? Para encender las hornillas o para alumbrarse, pues lo guarden en envases de soda, o la lejía, también es otra muy posible. La lejía la guardan en envases de soda, y un chiquitín travieso, pues él conoce la botella de soda, la botella de Coca-Cola, y fácilmente lo puede ingerir, y pues esas zonas donde más se daña el esófago, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y ahí pues donde se mueve más lentamente, y por ende pues causa más daño, por supuesto, donde más daño causa, en comparación con otras zonas, ¿verdad? También pues las constricciones o esos puntos es donde da un poco de problema al paso pues de instrumentos, de la instrumentalización, por ejemplo, para el endoscopio, que hoy ese examen pues ha cobrado mucha relevancia porque se usa para observar tanto lesiones del esófago como lesiones del estómago. Si alguno de ustedes ha entrado cuando le hacen ese procedimiento, la endoscopía gástrica a un familiar, o tal vez algunos de ustedes ya se lo hicieron, van a ver pues cómo se ve en el video, o cuando lo está haciendo el médico, como hay lugares donde tiene que irrigar y tiene que estar moviendo un poco el tubo del endoscopio, ¿verdad? La guía, por decir así, porque cuesta atravesar. De uno de los más estrechos, por ejemplo, es el de la faringe. El segundo, un poquito más estrecho, es a nivel del cruce con el callado o con la bifurcación del bronquio, aunque yo no les puedo decir cuál de las dos es porque están a la par, y una o dos veces he visto yo eso, no es que a cada rato, ¿verdad? Pero sí, son lugares que también para la instrumentalización o para los exámenes diagnósticos pues genera un poco de dificultad, o también hay ¿cómo se llama? Hay procedimientos ya no solo diagnósticos, sino que son tratamientos también, vea, ya el CEPRE o cómo se llama, o cuando se van a ligar, cuando hay sangrados de tubo digestivo superior, se van a ligar los vasos o a esclerosar por los vasos que están dañados, o cuando hay varices esofágicas también. Pero bueno, sigamos. La irrigación y el drenaje, ¿verdad? Venoso, que está comprometido o que está involucrado en esa zona, pues ya hablábamos de aorta torácica con sus ramas, por ejemplo, las arterias esofágicas, las arterias bronquiales, que también son, ya veíamos que son ramas, pues nos estamos refiriendo a esto que está acá. Esta zona de acá, las arterias bronquiales, y ramas ascendentes de la gástrica izquierda, ya son ramas bastante
inferiores. Esto ya es a nivel del diafragma. Ah, bueno, aquí está, ¿verdad? Son ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda. Estas van a ser ramitas que inervan la curvatura mayor pues del estómago, parte de la cúpula del estómago, parte del fondo, perdón, del estómago. El drenaje venoso, pues las venas que podemos encontrar ahí, vena ácigos, vena hemiácigos y rama esofágica a la vena gástrica izquierda. Entonces pueden ser estructuras que podemos ver en esa zona. Drenaje linfático, pues ya hablábamos los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores que van completamente adosados a la pared, a la columna vertebral dorsal, y los nódulos gástricos izquierdos. Continuemos. Siempre pues en relación al esófago, pues vemos la inervación pues de este nervio del esófago, gracias al plexo esofágico de ambos nervios vagos. Como dice ahí, pues hay una mezcla de fibra que se dan pues alrededor, y lo podemos observar en la imagen, cómo se da pues estos plexos, cómo se da el intercambio ahí de nervios, o el entrecruce de nervios. Ellos, pues estas fibras aferentes son las implicadas en la transmisión al sistema nervioso central de la información de retorno acerca de los procesos fisiológicos normales y las actividades reflejas que el esófago va registrando, ¿verdad? No en sí están implicadas en reconocimiento del dolor, sino que son más que todo fibras que llevan información del peristaltismo, de la deglución, del paso del bolo alimenticio, de eso principalmente. Como vemos pues por encima ahí del diafragma, aquí hace falta el diafragma. Esta es la zona del cardia del que hablábamos, la fijación última o la fijación más inferior del esófago es aquí donde está el cardia, y por ende aquí encima está el diafragma. Cerca del diafragma vamos a ver pues como esos troncos vagales, ¿verdad? Inervan toda esa zona del esófago, y también pues en la parte anterior, que tiene que ver con la rama izquierda, con la rama izquierda, y la rama pues derecha con la parte posterior pues del esófago, y ahí se lleva la información. Sigamos. Dentro de las patologías esofágicas que podemos encontrar, podemos hablar pues de alteraciones primarias y alteraciones secundarias. Alteraciones primarias pues como la acalasia, los espasmos difusos y segmentarios, esófago en cascanueces, ¿cómo se llama?, del epitelio hipertenso, y algunas alteraciones en específicas. Muchas pues tienen que ver con la acidez, algo otras con malformaciones congénitas, algo otras con la, ¿cómo se llama?, que tienen que ver con la irrigación, porque hay una hipertensión portal, se llama, que es por problemas hepáticos. Estos pueden provocar varices a nivel del esófago, y es lo que habla ahí de todo el tejido de forma hipertensa, pero es por la presencia de varices. Enfermedades secundarias como enfermedades de la colágena vascular, que afecta también el sistema vascular, hace unas venas pues bastante duras y que pueden romperse y dar pues problemas de sangrado. Pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica. Idiopático significa que no se conoce la causa, pero se puede obstruir, puede aparecer un espasmo de forma repentina, de forma súbita en el esófago, y mantenerlo obstruido. Enfermedades neuromusculares, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que es un problema a nivel de la médula, a nivel del sistema nervioso central, más que todo con la sustancia blanca. Y afecciones endocrinas y metastásicas. En metastásicas pues nos referimos a problemas del
cáncer, ¿verdad? Que es muy frecuente el cáncer de esófago. En algunas ocasiones, pues por problemas de metaplasias superiores, tal vez relacionadas con las comidas picantes, con las comidas irritantes, y por otro lado, pues por otro lado puede ser también con las con los vicios, con el alcohol. Y en las endocrinas pueden ser relacionadas con la tiroides, pueden ser relacionadas con hasta con la misma obstrucción por crecimiento tiroideo. La manometría esofágica permite distinguir, como nos dice ahí, las alteraciones primarias, o sea, estudios específicos de evaluación del esófago, y más que todo a veces con alteraciones vasculares, nos permite ver cambios a nivel de presión y ayudarnos a identificar situaciones primarias que se pueden de una u otra forma manejar a tiempo. Dejamos el esófago de lado y nos vamos a ver pues la aorta torácica, todos los componentes principales. La aorta torácica con sus ramas, las ramas pericárdicas pues irrigan la cara posterior del saco pericárdico, eso ya lo habíamos visto cuando hablamos pericárdico. Las arterias bronquiales, la vimos por allá en los pulmones, cuando vimos la irrigación o las estructuras del ilio y del pedículo. Las esofágicas, las mediastínicas, que irrigan los nódulos linfáticos, vasos, nervios y tejidos alveolares en el mediastino medio, mediastino posterior. Las intercostales posteriores, lo vimos cuando vimos las arterias, cuando vimos la irrigación de la pared torácica, son estas. Las intercostales pues posteriores. Las frénicas superiores irrigan la parte posterior de la cara superior del diafragma, y las subcostales, que son las más inferiores, la subcostal. Pasamos al sistema de la vena, ácigos. Me parece que me salté una, así es. Sistema de la vena ácigos. Pues esta es la ácigos, esta que va acá es la ácigos, esta de aquí. Sistema de la vena ácigos. Ahí me cuentan qué es lo raro que le ven a esta. Bueno, no está rara, está feo el dibujo. Sistema de la vena ácigos, pues que drena la sangre de la pared del tórax y del abdomen, y la llevan pues hacia la vena cava superior. Lo que yo veía es que estaba muy tirado a la derecha. Esta es la vena cava. La vena cava superior tiene que estar más acá. Entonces ahí desemboca la vena ácigos en la vena cava superior. Podría ser en la vena cava o podría ser antes en la brachiocefálica, pero principalmente en la vena cava. Las venas principales pues son la vena ácigos a la derecha, la vena hemiácigos. La vena ácigos en otra literatura la van a ver como de vena ácigos primaria, y la vena hemiácigos como vena ácigos secundaria. Así se encuentra en otra literatura: ácigos primaria y ácigos secundaria, y luego está pues la hemiácigos accesoria, siempre a la izquierda. Pueden haber variantes en el origen y en el recorrido de estas venas, que son tributarias pues de la vena del sistema venoso, que drena pues todo el tórax. Entonces pueden haber diferencias en la unión, pueden haber diferencias en la conjunción, en la conexión, en la terminación, en fin, pueden haber. Las venas son las que mayormente presentan diferentes patrones, pero al fin del cabo pues lo importante es que cumplan con su trabajo. En algunas ocasiones, por ejemplo, la hemiácigos accesoria se encuentra ausente, y lo que se encuentra es una hemiácigos, ¿verdad? Una vena hemiácigos completamente hacia la izquierda, y corre completamente hacia la izquierda a desembocar en la brachiocefálica izquierda, y la ácigos desembocar en la brachiocefálica derecha. Y lo normal pues que se unan al centro, pues ellas se unen. Sigamos. Nos faltan pocas diapositivas.
Ya le faltan como 20. Bueno, la vena ácigos, su origen pues a nivel de la lumbar 1 o 2 se forma por la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. O sea, la vena ácigos, esta que estamos viendo acá, se forma pues por aquí abajo a nivel de L1, L2. Estamos hablando, viendo más o menos a este nivel, diciendo que esta es L5. Entonces más o menos a este nivel vamos a ver el nacimiento de la vena ácigos, aunque pudiera ser una rama directa de la vena cava inferior. Ojo con esta con este término, porque dice rama directa, y yo creo que les he enseñado que las venas no tienen ramas, las venas tienen tributarias, pero como las reglas siempre tienen una excepción, esta se considera una excepción cuando la vena ácigos nace directamente de la vena cava inferior. No es que llega, porque la sangre va hacia arriba. La vena ácigos va recogiendo sangre de todas las intercostales, bronquiales y todas las estructuras de las que hablamos. Entonces ella va recogiendo toda la sangre que va por la cara posterior del tórax. Entonces puede darse el caso de que sí exista como una rama impulsando sangre por ahí. Entonces no es una tributaria de la vena cava inferior. Si se considera tributaria, podría ser de la vena cava superior. Ahí sí se puede considerar como una tributaria de la vena cava superior o de la brachiocefálica derecha, pero no es una tributaria de la vena cava inferior si fuera el caso que nace de ahí, que es raro, pero sí se puede dar. Lo que sí hay que conocer es que se forma por la unión de la lumbar ascendente y la subcostal derecha, eso sí. Y la por ahora está encerrada en amarillo y con blanco, hay excepción para que no nos vayamos a confundir. Ella entra pues en el tórax a nivel del hiato aórtico del diafragma, o sea, por donde está, como vemos, está completamente posterior, está completamente adosado a los cuerpos vertebrales lumbares, ¿verdad? En su inicio, y luego pues se ubica ya dorsales, con los vértebras dorsales, pero penetra al tórax por el mismo hiato por donde viene la arteria aorta torácica y se convierte en arteria aorta abdominal. Asciende por el mediastino posterior a la derecha del conducto torácico y a nivel de T4 describe una curva sobre el pedículo del pulmón derecho y se une pues a la vena cava superior, lo que veíamos ya arriba. Entonces, si acaso, si nace en la vena cava inferior, sería una rama. Y cuando llegue a la vena cava superior, es una tributaria. Espero que quede entendido eso. Seguimos. Hablamos de la vena, siempre de las tributarias de la vena ácigos. ¿Quiénes son las que, de dónde recoge sangre ella? La vena intercostal superior derecha, las venas intercostales posteriores derecha de la 5 a la 10, la vena hemiácigos, la vena hemiácigos accesoria, las venas esofágicas, las venas mediastínicas, las venas pericárdicas y las venas bronquiales derechas. Ellas todas son, ¿cómo se llaman? Son tributarias de la vena ácigos, o sea, son las que de donde ella va recogiendo pues sangre, la vena hemiácigos. Perdón, la vena ácigos. Ahora, la vena, ¿cómo se llama? La vena intercostal superior derecha tiene una característica, que es el único vaso formado por la unión de las venas intercostales de la segunda a la cuarta. Esas venas intercostales son las que le dan origen a la vena intercostal superior derecha. Por eso es que no vemos, abajo nos dice venas intercostales posteriores derechas de la quinta a la 11, porque de la segunda a la tercera, de la segunda a la quinta, a la cuarta, perdón, son por la vena intercostal superior derecha. Luego, pues, de ahí tenemos las intercostales posteriores quinta a la undécima y bueno, todas las
las que ya hablamos. Hablamos de la vena hemiácigos, la que corre por el lado izquierdo. Esta se forma por la unión de la vena lumbar ascendente izquierda y la vena subcostal izquierda. Y se ve conectada también con la vena renal izquierda, o sea que le ayuda a drenar parte de la sangre del riñón derecho, izquierdo. Esta pues entra en el tórax a nivel del pilar izquierdo del diafragma, aledaño al agujero, ¿cómo se llama? De la aórtico del diafragma, y asciende por el lado izquierdo del mediastino posterior. A nivel de T9, a nivel de T9, cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. Se une aquí. Por eso la hemiácigos aparece como una tributaria de la vena ácigos. Una característica, así como la ácigos puede nacer directamente de la vena cava inferior, la hemiácigos pudiera nacer también de cualquiera, ¿cómo se llama? De cualquiera de estas venas, ¿verdad? No necesariamente nacer por la lumbar ascendente y subcostal, sino que nacer más superiormente y siempre recibiría el nombre de hemiácigos, pero la característica es que estaría unida siempre a la vena renal izquierda. O sea, pudiera ser que no se dé esta situación de vena lumbar ascendente izquierda y vena subcostal izquierda, pero que sí pudiera recibir ¿cómo se llama? Tributarias de estas torácicas que están aquí y siempre estar unida a la vena renal, porque las intercostales o las venas esofágicas o las venas mediastínicas, que son tributarias de la hemiácigos, pudieran darle origen y no nacer de la lumbar ascendente o de la subcostal izquierda, pero siempre tendría la conexión con la vena renal izquierda. Hablemos de la hemiácigos, de sus tributarias, de la 4 a la 5ª últimas venas intercostales posteriores, las venas esofágicas o las venas mediastínicas. De estas posibles ramas, de estas posibles tributarias, podría nacer la hemiácigos, ¿verdad? Entonces es una variante, nada más. Hablemos de la accesoria, de la vena hemiácigos accesoria, también llamada hemiácigos superior. Esta pues desciende por el lado izquierdo en el mediastino posterior a nivel de T8, cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. Sus tributarias, las venas intercostales posteriores de la 4 a la 8 y las venas bronquiales izquierda. Esta es la hemiácigos accesoria o hemiácigos superior. A nivel de T8 nos dice cruza la columna vertebral y se une pues a la vena ácigos. Este es el drenaje de la cavidad torácica. El conducto torácico, eso es esto verde que vemos aquí, esta chibolita que vemos acá, pues ya sabemos que es la cisterna del Kilo o la cisterna de Pequet, y todo este es el conducto torácico que va a ir a desembocar en la conjunción yugulo-subclavia izquierda. Bueno, es el principal canal a través del cual la linfa regresa al sistema venoso, se extiende desde L2 hasta la raíz del cuello, inicia como la confluencia de los troncos linfáticos a nivel abdominal, y ese punto de conjunción, esa dilatación sacular es la que recibe el nombre de cisterna del Kilo o cisterna de Pequet, ¿verdad? Que recibe pues toda la linfa que viene de los troncos linfáticos mayores, intestinales y lumbares también, y se continúa pues hacia adelante como ya conducto torácico. ¿De dónde drena? Vísceras abdominales, pelvis, periné y de los miembros inferiores. O sea, por eso es que decimos que drena las 3/4 partes de la linfa del cuerpo. Siempre del conducto torácico, pues entra en el tórax a través del yato de la aorta, del yato diafragmático aórtico, asciende en el mediastino posterior a la derecha de la línea media, y entre la aorta torácica y la vena ácigos es que hace todo su recorrido, o es donde se puede localizar. El color que se le puede ver a este conducto torácico en cierta forma no es verdoso,
pero sí tiene un tinte un poco más como azul verdoso, por decir así. Así se ve en el vivo. A nivel pues de T5 se desplaza a la izquierda de la línea media y entra en el mediastino superior y continúa pues se continúa pues hasta el cuello. Ya habíamos hablado por allá de las patologías relacionadas o de las situaciones relacionadas con el daño del conducto torácico, lo que se conoce como quilotórax. Este pues se une al tronco yugular izquierdo, drena en el lado izquierdo de la cabeza y también drena el lado izquierdo de la cabeza y del cuello. En el tronco de subclavio izquierdo pues drena el miembro superior izquierdo. O sea que ya hemos visto ese dibujo donde se ve pues casi todo el cuerpo pintado de verde y el otro azulito. Creo que lo tengo por aquí más adelante. Drena en la unión de las venas subclavia izquierda y yugular interna izquierda. A mí me gusta decir yúgulo subclavio. Es la unión yúgulo subclavio. Es esta, aquí donde desemboca el conducto torácico. Ahí se une con ellos. El conducto torácico, esto casi que es repetitivo, pero veámoslo, recibe el contenido de todo lo que es el abdomen, los troncos linfáticos abdominales, torácicos, intercostales, de los diferentes nódulos mediastínicos y diafragmáticos. Esa es la linfa que él pues recibe. Y aquí está la imagen que les decía, ¿verdad? Todo esto se encarga el conducto torácico y solo esto es la gran vena linfática. Bueno, continuamos. Hablamos un poco sobre los troncos simpáticos, sistema nervioso autónomo a nivel del mediastino posterior. Pues vamos a ver que ahí vemos las dos cadenas ganglionares, los cordones paralelos, como dice ahí, interrumpidos por los 11 a 12 ganglios que se encuentran en esa zona a ambos lados, ¿verdad? Conectados a los nervios espinales torácicos por ramos comunicantes blancos y grises, según la sustancia. En la parte superior, pues son anteriores al cuello de las costillas, en esa zona los encontramos, y ya en la parte inferior, pues están ya sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Es la ubicación que ellos tienen, lo que vemos aquí. Salen del tórax a través de los pilares del diafragma, ¿verdad? Que son los puntos de fijación del diafragma a las vértebras lumbares, prácticamente pues laterales a la arteria aorta torácica abdominal, ya cuando entra al abdomen. Y eso sí, muy importante, están cubiertos por la pleura parietal en todo su recorrido. Ellos están por fuera completamente, están cubiertos por la pleura parietal. Los ganglios pues presentan dos ramas. Las primeras 5, pues el primer tipo son las ramas de los 5 ganglios superiores, pues son fibras simpáticas postganglionares y fibras aferentes viscerales. O sea, son los encargados del sistema, como ya sabemos, pues autónomo. El segundo tipo, las ramas de 7 ganglios inferiores, son fibras simpáticas preganglionares, son las de mayor tamaño, y también pues son fibras aferentes viscerales. Forman 3 tipos de nervios esplácnicos, mayor, menor e inferior, que se verán pues en su momento. Ahora pues ya finalizando, vamos a ver el mediastino anterior, que está de la cara anterior del pericardio hacia la cara posterior del esternón. Los límites, el límite superior es el plano transversal desde el ángulo de Lewis hasta el disco intervertebral entre T4 y T5. El límite inferior pues el diafragma, y los laterales la parte mediastínica de la pleura parietal. Prácticamente, jóvenes, los límites del mediastino no es de aprendérselos, es de comprender cómo es que se hace
estos límites realmente. Viendo en la imagen, pues fácilmente uno puede decir. Ahora, la principal estructura del mediastino anterior es una parte pues del timo, que ya lo describimos anteriormente. También pues podemos encontrar grasa, tejido conjuntivo, nódulos linfáticos, ramas mediastínicas de los vasos torácicos internos y, eso sí, los ligamentos externo-pericárdicos, que son los ligamentos que mantienen unido al pericardio mejor dicho, mantienen la posición gracias a estos ligamentos externo-pericárdicos que pasan pues de la superficie posterior del cuerpo del esternón hacia el pericardio fibroso. Mediastino anterior es poco realmente lo que vemos. Luego, pues, está recordando la anatomía de superficie, pues, es de ubicar, ¿verdad? La escotadura yugular, y ahí ya sabemos que tenemos el manubrio del esternón. Por abajo vamos a sentir una prominencia, que ese es el ángulo de Lewis, que es la unión, pues, del manubrio con el cuerpo del esternón. Y ese sería nuestro punto de referencia, que teniéndolo a él como punto de referencia nos sirve para hacer una línea imaginaria. Y si vamos a hablar acerca del contenido del pericardio o del mediastino medio, ya sabemos que por ahí vamos a encontrar ¿cómo se llama? La vena cava, el arco, el callado de la aorta, el callado de la aorta, la parte de la vena cava, superior, la bifurcación de la tráquea, parte de las venas de las arterias pulmonares. Entonces son un punto de referencia que nos sirve pues para la anatomía pues de superficie. Las diferentes estructuras, ¿verdad? Teniendo como punto de referencia el quinto espacio intercostal, por ejemplo, aquí a nivel de la tetilla, ahí vamos a encontrar la punta del corazón. Las estructuras que están detrás pues del esternón, o atrás del manubrio del esternón, las que encontramos en el opérculo torácico superior, las que encontramos aledañas a la escotadura yugular. Entonces todo esto son estructuras de estudio de la anatomía de superficie para reconocer lo que tenemos pues por abajo. Aquí pues ya son puntos de referencia para evaluar pues también el corazón. Así existen puntos de referencia para evaluar pues los pulmones en la auscultación. Esto es para tener una idea. Esta es la línea medio clavicular, y la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal marcan el punto del vértice del corazón. Estos son puntos de referencia pues para los pulmones, más que todo pues para la auscultación y poder determinar cuáles son las zonas que están dañadas. Aquí vemos los recesos costofrénicos, y los diferentes lóbulos del pulmón superior, medio, inferior, superior e inferior en esa zona. En la parte posterior, ¿verdad? También los puntos de referencia, conózcanlos y apréndanselos. Y bueno, con esto pues terminamos la clase de mediastino. La clase que sigue y que nos falta para terminar lo que es la unidad de cavidad torácica es la de ¿cómo se llama? La de corazón, donde vamos a hablar un poco del pericardio también. Ya hablamos lo más. Hablaremos del pericardio y hablaremos pues en sí de las paredes del corazón. Espero pues jóvenes estén estudiando, le estén poniendo cuidado a todas las clases, porque así serán las que vendrán para este parcial. Como les decía, pues ya se movió no, todavía no he notificado, creo, pero sí pronto voy a notificar que vamos a mover los parciales. Yo tengo dificultades de trabajo y eso pues me va a impedir realizar los exámenes en las fechas que
que estaban estipuladas, pero pues ganancia porque nos permite avanzar un poquito más. Sentía que no iba a salir con las clases, de una u otra forma son bastante largas. La otra de corazón, no creo que no, es menos que esta. Les dejo pues ese pensamiento, vea cómo se colapsa la educación en el, cómo colapsa la educación y a la vez hacemos colapsar pues la nación. Los malos hábitos que se generan desde el estudio pues generan malos hábitos en la práctica y generan pues por supuesto malos profesionales. Entonces yo de esos no quiero ni saber y espero que ninguno de ustedes sea de esos. Así es que pues metámosle con ganas. Quedamos hasta aquí, cuídense mucho y estamos hablando. Pasen buenas noches. Quiero ver. Ah, falta. Ya van a ser las 7. Bueno, cuídense jóvenes.